Durante los siglos IV y V, la crisis económica, social y política del Imperio Romano, con la extinción del comercio a gran escala, favoreció la aparición de los grandes dominios territoriales, lo que devino en una situación de pobreza extrema para la mayoría de la población, obligada a vivir en una economía cerrada, pretendidamente autárquica, origen de la llamada sociedad feudal. Ya en el siglo VI, los jefes germánicos y el propio rey experimentaron la necesidad de rodearse de fieles en quienes pudieran confiar como garantes de su seguridad personal y que ejecutaran sus órdenes. El feudalismo propiamente dicho tiene su origen en la región comprendida entre el Loira, el Rin y el Elba, es decir, en el territorio carolingio, donde una nobleza germánica se había instalado en un medio romanizado con escasas ciudades. Un ceremonial solemnísimo acompañaba tal concesión de poderes. El vasallo se arrodillaba ante el soberano, extendía las manos ante su señor y juraba ser desde aquel momento su homo ligius, hombre suyo, diríamos hoy, acompañarle a la guerra y asegurar la manutención del rey y del séquito real cada vez que cruzara sus tierras. Soberano y vasallo se debían consejo mutuo y ayuda, consilium et auxilium. Ambos tenían, pues, derechos y deberes. El poder radicaba en los castillos. Los señores duques, condes y varones con sus ejércitos no solo combatían entre sí, sino también contra el rey. Recurrían a tales luchas para convertir sus alodios en patrimonio hereditario, en abierta contradicción con el principio según el cual todo sucesor de un feudo debía ser investido en persona por el soberano. El sistema feudal trajo consigo la institución de la servidumbre. Ya en los últimos tiempos del Imperio Romano, los siervos habían sustituido por razones religiosas y económicas a los esclavos. En la antigüedad, los siervos eran reclutados entre los esclavos libertos, los prisioneros de guerra e incluso entre los campesinos más miserables. En la Edad Media fue la gran masa de la población la que por fuerza pasó a engrosar las filas de la servidumbre. En aquellos tiempos en que imperaba la ley del más fuerte, Occidente se veía de continuo amenazado tanto por enemigos interiores como exteriores, y el campesino solo podía salvaguardarse de violencias colocándose bajo la protección del señor inmediato. Así, en épocas de peligro, podía poner a su mujer, sus hijos y sus bienes al abrigo de los castillos, pero en pago tenía que ceder los derechos de propiedad sobre sus tierras y entregar parte de sus cosechas para el mantenimiento de las tropas, fortificaciones y arsenal de su supuesto protector. El señor tenía jurisdicción sobre ellos y podía imponerles multas y castigos corporales. Los señores podían ser laicos o eclesiásticos. Al recibir tierras de los señores, los abades y obispos adquirieron una doble personalidad, la eclesiástica y la feudal, y como tal actuaban, en algunos casos incluso nombrando caballeros que le protejan o favoreciendo la creación de órdenes religioso-militares de gran poder. El diferente destino de los eclesiásticos venía determinado por su ascendencia social. Se trata del estamento social más abierto, pues cualquier persona libre puede incorporarse al mismo pagando una cantidad de dinero o dote. Este sería el elemento que determine dentro del estamento eclesiástico la posición que efectivamente va a ocupar cada uno. Los hijos de los señores que se integran dentro de la Iglesia aportarán cuantiosas sumas que garantizan no solo su supervivencia de por vida, sino un incremento patrimonial notable para el cabildo catedralicio o monasterio en el que se integran y un rango alto de los donantes dentro del sistema. Son estos los que ocuparán más tarde los cargos obispales. Por otro lado, los clérigos serán los hijos de los campesinos y en general de los no privilegiados, y cuyas funciones, además de las religiosas, estarán limitadas al hora et labora. Esta práctica degeneró en la compraventa de cargos eclesiásticos llamada simonía. La Iglesia, conocedora de la fragilidad de los reinos y del poder que ella misma tiene en esa situación,
consagra a los prelados y señores como jefes sociales y sanciona con graves penas la desobediencia de estas normas. Los señores, a partir de este momento, reciben el poder de Dios y deben procurar la paz entre ellos, pacto que deben renovar generación tras generación. La sociedad se encuentra entonces con tres órdenes que, según la propia Iglesia, son mandato de Dios y por tanto fronteras sociales que nadie puede cruzar. La primera clase u orden es la de los que sirven a Dios, cuya función es la salvación de todas las almas y que no pueden encomendar su tiempo a otra tarea. La segunda clase es la de los combatientes, aquellos cuya única misión es proteger a la comunidad y conservar la paz. Y la tercera clase es la de los que laboran, que con su esfuerzo y trabajo deben mantener a las otras dos clases. El sistema feudal no apareció bruscamente. Transcurrieron siglos antes de introducirse en todas partes. Su implantación fue más lenta en la Europa meridional. La sociedad feudal se retrasó en Italia, donde la riqueza y el poder militar se mantuvieron centrados en las ciudades, y en España, por las peculiaridades de la Reconquista y la necesidad de repoblación de la tierra, así como la importancia del comercio y de las ciudades en Al-Ándalus. En otros lugares, las estructuras feudales fueron introducidas por la conquista pacífica, cuando el Papa Silvestre II intentó imponer el feudo en los estados pontificios, o en la Normandía francesa tras su ocupación por los daneses, o militar como en la conquista normanda de Inglaterra en el siglo XI, o la del sur de Italia y Sicilia con su exportación posterior a Tierra Santa mediante la Primera Cruzada. A partir del siglo XI, el proceso de feudalización en Occidente se ve contrarrestado. Se extienden modernas técnicas agrícolas, el aumento en el uso de los molinos de agua como fuerza motriz y de las acequias para riego, extendiendo los cultivos y liberando mano de obra, la mejora de los métodos de enganche de los animales con el uso de la gorguera, el caballo y la mula, cuya cría aumenta de manera notable, permitirá disponer de animales de tiro en abundancia. Los instrumentos de uso agrícola, generalmente de madera, como el arado, al que se incorporan las ruedas y la vertedera, son sustituidos por otros de hierro. El aumento de la producción como consecuencia de las innovaciones supone ya una reducción de las prestaciones personales de los siervos a sus señores en cuanto a horas de trabajo, sustituyéndose por el pago de una cuantía económica o en especie. Se reducen las tierras del señor y aumentan los arrendamientos. Al mismo tiempo, los campesinos aumentan sus rentas disponibles y ganan en independencia. Se incrementa el número de tierras roturadas y comienza el periodo de eliminación de los bosques europeos, drenaje de las tierras empantanadas, la extensión de los terrenos arados lejos de las aldeas y la construcción dispersa de casas campesinas. Las mejores tierras atraen a una mayor masa de población y se producen migraciones en todo el centro de Europa. El crecimiento de la población es notable a partir del año 1050, llegándose a duplicar la población en Inglaterra en 150 años y se triplicará hacia el final de la Edad Media. En el siglo XI las hambrunas prácticamente han desaparecido. A partir del siglo XII, la existencia de excedentes incrementa el comercio más allá de las fronteras del señorío. Las actividades comerciales permiten que surja una incipiente burguesía, los mercaderes que deben realizar su trabajo pagando igualmente una parte de sus beneficios en forma de tributos a los señores, que a su vez incrementan con ello sus recursos. Las rutas de peregrinaje son los nuevos caminos por donde se abre el comercio. Roma, Jerusalén o Santiago de Compostela son los destinos, pero las comunidades situadas en sus vías de acceso florecen. Las ciudades-burgos son al mismo tiempo espacios de defensa y de comercio conforme avanza el tiempo, y se va gestando una nueva sociedad que despegará en los siglos XIII y XIV.